Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado al hermano Jason leer el salmo número 125. Muchísimas gracias al hermano Jason por la lectura del salmo número 125. Como ustedes saben, siempre le pongo un pequeño título para hacer un tema temático. Y en esta ocasión le he querido poner a este salmo, que ustedes si ven en su Biblia seguramente le aparecerá con el título. No es el título que yo le voy a poner, pero en la Biblia aparece un título que dice Dios protege a su pueblo. Pero yo le decidí poner la seguridad de los peregrinos. Estamos viendo esta serie de salmos vemos ese peregrinar, que les recuerdo que iban hacia Jerusalén, pasaban muchas cosas. Yo empecé a hablar de sentido espiritual como cristianos, desde un peregrinar hacia dónde, hacia nuestra patria celestial, ¿no? Así que eso es lo que estamos viendo esta serie de salmos. Entonces le decidí poner la seguridad de los peregrinos. O vamos a ver cómo en un contraste entre una vida de los impíos y de los cristianos, que es más de lo mismo de lo que hablan los salmos. Ese contraste entre la vida de un impío y de un recto justificado por el Señor. ¿Sí? Ahora, cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida cristiana, y yo incluso veo a veces, y me toca hablar con ciertas personas, y, y no me han preguntado, pero a veces me pongo a pensar como el salmista Asaf, si vale la pena, claro que vale la pena, ¿no? Pero si vale la pena vivir una vida totalmente apartada de Dios, una vida piadosa. ¿Pero por qué? Porque a veces vemos que el impío prospera con creces. Si ustedes ven en el Salmo 73, que vamos a ver ahí dentro de un ratito, pero vamos a ver cómo el empresario, de alguna forma impío, evade impuestos, los jueces reciben coimas, y mucha gente va prosperando. Vivimos en un mundo así. Personas que una vez juran su juramento en algo y después no lo cumplen. Las autoridades, el gobierno mismo, los políticos, todo eso vemos que es una corrupción, ¿sí? Lo vemos en el mismo, para no irme al mundo, lo vemos en la Biblia, en el libro de Reyes, o en la Biblia vemos como cientos reyes hacían lo malo y parecía, y eran mismos dentro del pueblo de Dios. Lo vemos dentro de la iglesia, lo vemos en los pastores, como lucran con el Evangelio, o sea, utilizando toda estratagema, oprimiendo en las mentes de las personas para sacar el diezmo, ofrenda. Los comerciantes son fraudulentos, muchas veces se quedan con dinero. Los trabajadores también a veces por necesidad se quedan también con dinero. Lo vemos entonces también dentro del mundo cristiano, todo esto. ¿Vale la pena vivir una vida cristiana, vamos a decir, de piedad? ¿O podemos hacer como los demás, vivir una vida tibia? Porque al fin y al cabo, vamos a decir, pareciera como que Dios no estuviera viendo, pero no es así, amados, porque hay una divina providencia que Dios está al control de todo. Entonces, así, donde el salmista empieza, fíjese, esto fue una introducción mía, ¿no? Pero fíjese lo que dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Entonces vemos que
nosotros como cristianos, ahora estoy hablando como cristianos, no un mensaje evangelístico, sino como cristianos, ¿eh? A veces tenemos, casi todos, algunos más, otros menos, pero hay dificultades financieras, hay, vamos a decir, falta de dinero, no alcanza para comer, para pagar, y conozco hermanos que no tienen para pagar el arriendo, o acá le decimos el alquiler, las pruebas que tenemos en nuestra vida, conflictos domésticos, adversidades, el pecado mismo que nos aflige, todas esas luchas las que tenemos nosotros. Lo que digo es que nosotros debemos confiar, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, en todas estas cosas, porque en nuestra vida vamos a tener todas estas aflicciones y tenemos que apropiarnos. Ustedes ya lo sabemos esto. Claro que nosotros no sabemos, por eso vez tras vez escuchamos las mismas cosas, porque a causa del sufrimiento, la aflicción, las pruebas, las tribulaciones y todo eso van opacando. Eso lo digo por experiencia propia. Tuve una semana muy conflictiva donde mi mente no pensaba bien, donde uno no duerme bien, se turba la mente, vienen cosas y entonces uno se nubla la razón y se opaca y no ve bien con nosotros con las cosas espirituales. Los ojos empiezan a ver las cosas materiales de los demás y el Señor parece que no está. Entonces dirá, bueno, como es así, amados, el pecado, la opresión, la angustia y todas esas cosas es para todo el pueblo de Dios. Y yo no digo que uno se desvíe, solamente que uno no piensa bien. Entonces, ¿vale la pena? Pareciera como que el impío prospera con creces y el justo parece como que buscando más de Dios hay más conflicto y más ataque. Pero sabemos que la Biblia dice que tarde o temprano el Señor pagará a cada uno. Eso no es nuestro consuelo. Vamos a decir que el Señor castiga al impío, nada que ver. Yo por lo menos no tengo ese deseo, todo lo contrario. Sabemos que todas esas cosas materiales son de alguna forma que el Señor le ha entregado a estas personas. Entonces, usted puede prosperar en la vida material si quiere y avanzar y ser muy próspero digo, que no le falte por lo menos para comer, pero ¿a costa de qué? Yo he visto que muchas hacen eso como Demas y se vuelven, pero tienen una ruina espiritual, amados. Después son pobres espirituales. Entonces, el cambio no vale la pena, lo material a costa de la santidad. En el mundo, aunque, vamos a decir, vez tras vez, vemos que las cosas van subiendo y dentro del cristianismo muchos, vamos a decir, a costa, hay que tener cuidado a costa de que las necesidades, eso, uno va pagando un precio y se va alejando a veces de las cosas del Señor. Entonces, fíjese lo que dice el salmista. Desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Este es un texto, vamos a decir, un poquito conflictivo, o sea, para mí, porque estuve buscando, tratando de entender lo que estaba hablando este texto, pero esta seguridad, vamos a decir, o esta vara de impiedad, que dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Qué es esto? Bueno, esta vara que aparece, eh, lo que está hablando es que Israel, o sea, en la antigüedad, tengo que hablar un poco tengo que hablar un poquito de la historia de Israel atrás, que es... Dios había prometido en la antigüedad a su pueblo que todo aquel que confiara en él, ¿qué iba a pasar? Bueno, el Señor los iba a proteger, ¿sí? Eh, esa vara de impiedad que aparece en ese versículo ahí, que ese creo que es el versículo número 3, el versículo número 3, esa vara de impiedad es cuando de alguna forma el pueblo de Dios obstinadamente, ¿qué hacía? Bueno, no confiaba en él y vivía una vida de qué? De impiedad y de injusticia. Ahora, ¿qué es lo que hacía el Señor? Bueno, esta vara de impiedad, de alguna forma, Dios utilizaba a los pueblos de alrededores, ¿para qué?
para presionar y atacar y oprimir. Y la vara esa de impiedad, los que ellos a veces los gobernaba, si ellos iban cautivos o pasaban necesidades. A veces pasaba eso. Eso es en el contexto histórico, podríamos decir. Repasémoslo una vez más. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Esto es en el contexto histórico, o sea, otros pueblos que eran, vamos a decir, dominadores, los dominaban a ellos de alguna forma. ¿eh? Y ellos quedaban de alguna forma esclavizados. Ahora en el sentido espiritual me gustaría hablar a mí. En el sentido espiritual podríamos decir así, cuando el pueblo de Dios deja de confiar en Dios obstinadamente, no es que Dios castiga. A veces nos vemos las personas y dicen, uy, ¿qué está pasando? Nosotros no sabemos, nosotros oramos, pero no sabemos si por alguna causa que no sabemos, no, porque no en todos casos sucede esto. En el caso de Job, Job aparentemente estaba haciendo las cosas bien y los hijos estaban viendo una vida, porque se ve que estaban, ustedes ven, estaban de fiesta, todas las fiestas, y él iba a orar por las dudas, no se sabía. José estaba haciendo las cosas bien, había pecado en el campamento. Entonces, ¿qué sucede? Pero por ahí, vamos a decir, en el sentido, en el pueblo de Dios, ahora espiritualmente, en algún pecado, vamos a decir que puede llegar a entrar, ¿sí? O la persona misma que no confía. Por eso creo que de Romanos capítulo 6, versículo 12, 14 dice que no dejéis que el pecado reine sobre vosotros. Entonces, es así, es cuando todo se trata de esto, fíjense, Dios protege a su pueblo, pero ¿cuándo que proteja a su pueblo? Creo que es Hebreo capítulo 11, versículo 6, que dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. La fe es cuando la persona deja de confiar en Dios y quizás va a hacer algo, como el pueblo de Israel se prosperaba, pero Dios decía, no se han prosperado, decía el profeta, se han prosperado ustedes mismos. Entonces, yo lo estoy hablando del sentido de la necesidad. Puede ser la necesidad material, puede ser en una enfermedad. Pero el asunto es que debemos nosotros confiar en el Señor. Eso es lo que nos habla el salmista. Esa es la promesa de que si nosotros vivimos una vida de acuerdo a como Dios manda, Dios promete protegernos. Dios no nos va a proteger cuando nos salimos. Por eso dice, fíjese, dice, los que confían en el Señor son los como en el monte de Sión, que no se mueve. Es cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, cuando nos apartamos del Señor, entonces no pasa, vamos a decir, ahí es donde el Señor no nos va a proteger, porque nosotros, fíjese, nos apartamos. Eso es lo que está hablando el salmista. Ahora lo vamos a ver en la parte, fíjese, última, lo que dice ahí. Ahora vemos un par de textos más, pero fíjese el contraste que dice, versículo 4. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas los que se apartan tras sus perversidades, Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hay un contraste acá entre vale la pena vivir una vida de piedad, Dios recompensa de alguna forma vivir una vida de piedad, o podemos bajar los estándares de nuestra vida de piedad y vivir como a veces vemos que los demás parece como que prosperan y ustedes ven y no viven una vida tan, vamos a decir, santa dentro de la comunidad cristiana también. No, amados, nosotros no podemos vivir nuestra vida de piedad o de santidad en base a lo que Dios da o no da. Ese no es nuestro estándar. Pero cuando usted va al Salmo número 1, va a ver este mismo contraste entre una vida de piedad de un justo y de un justo. Fíjese lo que es el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. Entonces, cuando vemos, amados, ese contraste que vemos en el Salmo número 125, vemos que sí vale la pena. Fíjese, ¿por qué lo digo? Porque vivimos en una época, amados, que a veces cuando empezamos a mirar la vida de los demás, de los impíos, puede ser de los mismos supuestos cristianos, vamos a decir, que parecen estar dentro de las comunidades cristianas, y ustedes ven que el tiempo que invierten en las cosas, vamos a decir, que ponen o publican, ¿no? Muestran que dejan mucho que desear, ya que nosotros no podemos, vamos a decir, juzgar, pero sí de alguna forma podemos mirar de verdad que totalmente no están buscando una santificación. Y eso nos puede llevar, amados, a casi a deslizarnos como fue Asaf. Dice ciertamente Salmo 73, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Fíjese lo que dice el Salmo 125. ¿125 que estamos leyendo? A ver, ¿dónde está? Ah, me lo saqué, ¿no? Sí, no, acá está. Fíjese que habla de, porque no repasaron más a los que son rectos en su corazón, ¿ve? Entonces, fíjese, dice, con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué fue eso? Por poco rebalaron mis pasos. Y acá viene la causa. Porque tuve envidia de los arrogantes, dice él, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja. Y bueno, él sigue hablando todo ese salmo. Fíjese que no pasan trabajo como otros mortales, no son azotados, tienen soberbia, se cubren con vestido de violencia, los ojos se les salen de la gordura, luego con creces los antojos del corazón, en su corazón no está el Señor, está en otras cosas. Y fíjese cómo este hombre empieza a describir, vamos a decir, una radiografía, vamos a decir, totalmente corrupta de una vida de una persona que es impía. Se mofan y vos dirás, bueno, está hablando de los mundanos. Amado, estaba hablando también dentro del pueblo de Israel que había eso, no había compasión por las viudas, por los necesitados. Estamos hablando dentro del mismo pueblo de Dios, porque ellos mismos hostigaban al pobre. Y por eso mismo Dios decía que tenían que dejarle al pobre y ayudar. Esto no estaba sucediendo fuera del pueblo de Dios, era dentro del mismo pueblo de Dios. Verdaderamente en vano, fíjese lo que llevó a pensar todas estas cosas, porque Satanás entra por un pensamiento. Pero en el versículo 13 dice verdaderamente en vano. No es como quizás, sino que él llegó a una certeza. Dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de... Y bueno, él se empezó de una vez a corromper por esos pensamientos para pensar qué hacían los demás. En nuestra vida de peregrinaje, amados, nosotros siempre debemos estar confiando en el Señor que es nuestra roca. Eso es. Y es lo que pasó con eso. Fíjese, porque él decía, fue duro trabajo para mí. Hasta entrenando en el santuario, ¿ve? Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, dice. Bueno, a mí lo que más me gusta de toda esta parte, ustedes saben, que es la parte de 25 y 26, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, escuchen, nada, dice, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, pues he puesto, Señor, en mi esperanza para contar todas tus obras. Y eso es lo que debemos hacer en nuestro peregrinar. En el Salmo 125, entonces Dios protege a su pueblo. Pero ¿qué debemos hacer? Creo que es Isaías, en el versículo, si no me equivoco,
capítulo 3, el versículo número 11, escuche lo que dice. Este contraste que estamos viendo acá en el Salmo, fíjese lo que dice, Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, dice el Señor. O sea, juicio del Señor, ¿sí? Dice Isaías 11:3, perdón, 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Dice así. Y en el versículo 10, perdón que me lo pasé, dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Claro, si usted está pasando necesidades, cosas materiales, va a decir, ¿dónde está eso? Pero si los vemos, amados, desde el sentido espiritual, nosotros somos ricos. Solo que este mundo, por supuesto, no lo ve así. Pero si usted si pudiera ver las riquezas espirituales, las bendiciones, por eso está bienaventurado el justo. O nosotros, o conoce fíjese, creo que es en Mateo capítulo número 5, porque hablando de las bienaventuranzas, fíjese, porque habla de los rectos de corazón ahí. Bueno, ¿quién puede tener un corazón recto? Nadie. Ustedes saben que por medio del Señor Jesucristo, que somos, creyendo en el Evangelio, que nosotros somos salvos, porque somos pobres en sí. Pero fíjese lo que dice, hablando de estas personas que tienen el corazón bienaventurados, dice, los que lloran porque recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, escuche, los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces esa es nuestra recompensa, amados. El salmista está hablando que, fíjese esa diferencia entre el impío, vamos a decir, y el justo. El Salmo también que nos habla. Bueno, el Salmo, fíjese lo que dice, que el Señor es nuestra... Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Creo que era en Isaías, si no me equivoco. Sí, en una parte. Ahora lo voy a hablar. Ahora lo voy a hablar, pero... No, vamos a hacer una cosa, lo voy a hablar ahora. En Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Escuche bien esta porción. Porque el salmista, cuando usted ve, aunque de alguna forma figurada, está hablando de Sión o de esa montaña, fíjese lo que dice Isaías en otra parte. Mire, Isaías 28, versículo 16. 28, 16, dice Isaías. Por tanto, el Señor dice así, escuche, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, dice esta traducción. O sea, de alguna forma creo que la traducción era, no será avergonzado en el día del juicio. ¿Y de quién crees que está hablando? Esa roca o aquella piedra que puso, la que dice, creo que dice, creo que es en Pedro. Sí, la piedra, creo que es Pedro 2:5, ¿es o no, a ver si lo chequeo, pues lo estoy haciendo de memoria. Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más Pedro 2:4 y 5. Primera de Pedro 2:4 y 5. Más ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Entonces estamos hablando de en quién, cuando dice que el Señor es nuestra roca, ¿en qué debemos confiar? Bueno, en el Señor Jesucristo. Fíjese, creo que una vez acá dimos el Sermón del Monte hace un tiempo, creo que está grabado por ahí, hace un tiempito. Pero en el capítulo, bueno, vamos a decir del capítulo número 5, capítulo número 6, capítulo número 7, todo eso, o sea, que él habla, Jesús la oración, Jesús el ayuno, Jesús los tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, los afanes de la ansiedad de esta vida, todas estas cosas que debemos confiar en Él, en la oración,
en ayuno, los tesoros de ser en el cielo, no las cosas de este mundo, la lámpara del cuerpo, las cosas que invertimos, la riqueza, dónde está haciendo sus riquezas, todo esto, la afán de ansiedades que tenemos en este mundo, dice, ¿por qué se afanan? Todo es confiar, el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, ustedes saben, o sea, en el 12 creo que es, así que todas las cosas que querré hacer a los hombres, que hagan nosotros, hacer también vosotros así. La puerta estrecha, negarse a las cosas de este mundo, cada vez mortificar el pecado, ¿sí? Por los frutos, los conoceréis, los frutos del Espíritu. Y todo eso viene hablando hasta llegar a qué? Estamos hablando de la piedra en que debemos confiar. Toda eso es una enseñanza del Señor. Y en el versículo 24 de Mateo 7:24 dice así, los dos cimientos. Escuche, pues estamos hablando de la diferencia entre el justo y el impío. O sea, ¿qué es? Cada uno toma decisiones por dónde quiere ir. Nadie le obliga, cada uno son agentes libres, podríamos decir. Toman decisiones. Mateo 7:24. Después de toda esa enseñanza que él dio desde ahí, dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor no nos dice que no van a venir lluvias, que no van a venir problemas. Él garantiza que van a venir esas cosas. Incluso cuando estaba en la barca venían esas cosas. El asunto es cuando no confiaban, como Pedro, que se hundió. Pero lo que sí garantiza es que no va a caerse el fundamento. Cuando nosotros estamos en el Señor. Por supuesto que van a venir esas cosas. Se va a mover el pábilo de acá para allá, pero no se va a apagar. Entonces el Señor dice, todo lo que es eso, bueno, toda la enseñanza que estuvo hablando, Él los va a considerar como eso. Cualquiera que me oye estas palabras, escuche lo que dice después, el contraste del impío. O supuesto cristiano, vamos a decir que escucha prédica o está ahí, pero no hace las cosas, o sea, no las vive. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿ve la diferencia entre oír y hacer? O sea, una cosa es oír y otra cosa es hacer. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces cuando volvemos al Salmo, fíjese, Dios protege a su pueblo. Pero cuando Dios protege a su pueblo, ¿qué? Bueno, aquellos que de verdad que viven, que creen en el Señor y tratan de vivir una vida recta conforme a lo que Dios dice. ¿Sí? O sea, es ahí donde el Señor nos cuida. Creo que es en Isaías también, Isaías 26, sí, 26, 3, escuchen. Fíjese cómo nos guarda el Señor. Acá está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Isaías 26:3. Tú, o sea, ¿quién es? El Señor. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ve cómo lo guarda el Señor? ¿En qué? Bueno, en aquellos que de verdad tienen el pensamiento. Dice lo que dice allá, que yo no llego a leer allá el cartel, pero dice, en esto pensad, en todo lo que, bueno, con esa porción de Filipenses 4, todo lo justo, recto. Tenemos que tener pensamiento aquí, perseverar, porque así es que nos guarda. Creo que ese primera de Pedro 1:5, si no me equivoco, porque estoy buscando todos de memoria, pero creo que primera de Pedro 1:5 es, a ver, sí, primera de Pedro 1:5, que sois guardados, ¿ves? Acá está como sois guardados, Dios guarda. ¿Cómo nos guarda? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, amado. ¿Cómo nos guarda? Bueno, cuando confiamos en Él.
No es que el Señor viene, yo puedo vivir como quiero y no, yo debo confiar en lo que Él dijo en su palabra. Si mi Dios me dice que no vaya para allá, ¿por qué no? Y yo digo, no me va a pasar nada. No. Entonces, no, y me pasó esto. Y pero si yo te dije que confiara en mi palabra, yo sé que eso es malo. Entonces nos guarda y nos cuida. Esa es la confianza del peregrino hasta llegar al cielo. Voy a llegar, sí, pero puede ser que llegue, pero va a llegar de verdad viviendo una vida muy mala, dando mal testimonio, sufriendo, padeciendo, pagando consecuencias por lo que hizo. Vivir una vida de bendición, ayudando a otros. Quizás va a estar viendo cómo sana las cosas que le fueron mal, en vez de ser ayudar a los demás. Eh, Entonces, fíjese lo que dice mediante la fe es que nos guardan. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y es así, amados, donde nosotros debemos confiar, como creo que dice, si no me equivoco, Jeremías capítulo 17, versículo 17. No seas, dice Jeremías, no seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Entonces, fíjese, en ese día malo, dice Jeremías, el Señor por medio de Jeremías, que Él es nuestro refugio. Yo no me acuerdo si había otro texto, que era Jeremías 17:9, ¿era o no? A ver si lo encuentro. Acá está, Jeremías 17:9, unos versículos anteriores. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Eh? Y sigue más adelante, yo no me acuerdo qué parte de Jeremías, no sé si se acuerdan, por lo menos, pero yo no me acuerdo del texto. Acá está, acá está. Jeremías 17, pero el versículo número 5. Así dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Muchas veces cuando viene la aflicción, las necesidades, ¿qué pasa? Bueno, las personas a veces ya, o Satanás, la necesidad empieza a oprimir, uno empieza que no hay recursos y empieza a confiar en qué, en el hombre, en lo que hace. Ya no queda otro, uno clama, pide al Señor y parece como que no escucha, como que está en otras cosas el Señor. Y quizás el Señor está ahí, fíjese, estamos en una situación que nos prueba, podríamos decir. Fíjese cuando el Señor estaba en el desierto y tenía toda la necesidad, incluso de comer. ¿Y él qué fue? Confió que el Señor lo que le había dicho. ¿Se acuerdan la tentación? ¿Sí? Entonces debemos confiar que el Señor, de verdad digo, que le dé fuerza a aquellas personas. Yo he escuchado a personas a veces que no tienen para comer, amado, hace poco, no tienen donde vivir. Y yo digo, Señor, dele la fuerza, Señor, para poder confiar de verdad plenamente cómo se hace en esos momentos. Entonces, es así donde nosotros debemos, de alguna forma, amado, si usted tiene las cosas, de ser agradecido, amado, porque hay muchos que de verdad son probados, muchas personas pasan por muchas cosas. Entonces debemos probar porque a veces vamos a decir, Señor sabe, regáleme unos minutitos más, porque yo quería hablar del versículo número 3 de este acá. ¿Por qué pasa esto que quiero hablar? Es que en el versículo número 3 que estaba, escuche, porque el Señor conoce nuestra condición. Fíjese, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Escuche, no sea que se extienda a los justos su mano en la iniquidad. O sea, ¿qué es lo que quiero decir esto? Que cuando venía esta aflicción o viene este sufrimiento en el contexto histórico, ¿qué era? Bueno, los pueblos oprimían, ¿sí? Y ellos tenían que estar atrapados, pero ¿por qué? ¿Por causa de qué? De su propia rebeldía, que no hicieron caso a Dios y después vino en consecuencia, ¿sí? Pero cuando acá te está diciendo, no sea que extiendan, va a ser lo justo, en el versículo número 3 sus manos a la iniquidad, ¿qué significa? En el versículo número 3 sería así. Dios sabe que nosotros fuimos regenerados, pero todavía está el pecado. Dios sabe, creo que en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13, dice que Dios sabe hasta dónde tentar, tentar es probar. No nos probará muchísimo más allá que nosotros no podamos resistir. Hay algunos que son más fuertes. Usted dirá, yo no podía estar ahí.
porque pueden resistir más. Entonces Dios sabe que le puede poner más. La idea es que Dios, en el versículo número 3 ahí, que dice de esa vara, porque no repasará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos las manos a iniquidad. O sea, Dios sabe que en un momento de opresión, de frustración, de alguna forma el pueblo puede llegar a pecar, en el sentido de extender la mano. Cuando los malvados o la opresión empieza a oprimir mucho, en la necesidad, vamos a decir, el Señor sabe que bienaventurado aquellos que no lo hacen, pero por ahí el texto da a entender como que pueden llegar a querer extender. Por eso que en otra parte dice, Señor, no me haga faltar más, no me acuerdo cómo es la parte, no sea que yo robe. Bueno, entonces sabe eso, dice, aunque va a venir opresión, va a venir esto, y el Señor dice, no le voy a dejar que pase esto porque es muy posible que algunos cedan a esto. Entonces sabe cuánto tiempo puede resistir cada uno de nosotros. Eso es la explicación del versículo número 3. Por eso es que debemos resistir. Dios sabe que vamos a decir que si el mal prevalece, la que sea, mal espiritual, mal económico, mal depresivo, lo que sea, el cristiano puede ceder. No todos son fuertes, hay en el mundo del cristianismo que son débiles, podemos decir de alguna forma desanimarse, el desaliento, el afán, la tristeza puede opacar la palabra de Dios. Incluso vamos a decir, eso solamente vamos a decir en los más débiles. No, amado, incluso en los más piadosos puede suceder eso. Si usted no tiene una buena semana, Satanás sabe cómo puede hacer las cosas. Espera. Entonces, eso es lo que está dando el versículo número 3. El Señor no va a hacer que esa vara de la impiedad esté mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que no sea que extiendan los justos las manos de la iniquidad. Entonces orar para que el Señor se apiade de nosotros, de verdad que nos saque de verdad, así como Israel estuvo mucho tiempo afligido sobre Faraón y clamó, y en un momento el Señor los liberó. ¿Sí? Entonces, el versículo 4 y 5 nos habla de esa justicia que hay en el corazón. ¿Sí? ¿Qué es esto? Versículo 4 y 5. Haz bien al Señor a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Bueno, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de alguna forma, ustedes ven que el Señor bendecía a quién? A los que se hacían las cosas buenas. Y a los que se hacían cosas malas, el Señor los maldecía. Bueno, recuerde que ahora estamos en un nuevo pacto, por eso estamos leyendo el Salmo. Pero también, vamos a decir, Dios nos... Y escuche, y esto es importante lo que voy a decir. Usted dirá, bueno, Dios me va a bendecir si me porto bien. Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Que Dios nos bendició a nosotros cuando más malos e impíos éramos. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 6, dice así, que Dios nos hizo bien. ¿A quién? A aquellos que nosotros hacíamos mal. Y Cristo a su tiempo murió por los impíos. Cristo no vino a morir por los buenos, sino ¿por qué? Por los impíos. Me tengo que portar mal. No, que cuando éramos impíos, vino a morir, nos hizo bien a nosotros. Y Romanos 5:8 dice, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora con esta rectitud que habla acá, haz bien a los buenos y a los que son rectos en su corazón, no significa que nos va a hacer bien, como dice el romanismo, si nosotros nos portamos bien. Vio papá y mamá dice, si haces esta cosa, te va a ir bien. No sucede así. Nos hace bien por aquel bien que hizo su Hijo y nos justificó a nosotros. Ahora estos rectos de corazón, como Mateo 5:8, son los bienaventurados. Esa es la bienaventuranza que tenemos nosotros. ¿De qué? De que tenemos nuestro corazón limpio. ¿Cómo corazón limpio? Bueno, fuimos regenerados, santificados y apartados por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio y su Santo Espíritu. Y esos que están así
somos la esperanza, que tenemos la confianza, por eso siempre es la confianza de los peregrinos, de que vamos a ver a Dios. Vale la pena, amados. Cuando diga vale la pena y ve a los demás como que y como que no, no. Escucha, se lo digo por experiencia. No pierda el tiempo mirando el sendero y el camino de los demás que conducen a impiedad. ¿Sí? Y no se trata que usted hace bien, yo voy a perder la salvación. No. Puede ser que si hago mal y no hago la voluntad del Señor, puede haber consecuencias a causa del pecado. ¿Sí? Voy a cerrar con esto, amados. Le hablé un poco a los cristianos y cristianas, los peregrinos. Voy a hacer, esto es, Dios protege a su pueblo. Es para que usted se aliente y confíe en el Señor. ¿Sí? Si usted no pertenece al pueblo de Dios, me gustaría hablarle un poco de esta confianza que dice acá. Los que confían en el Señor son como en el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La salvación, amados, no sé si usted ha escuchado alguna vez, no es por obras, sino es por gracia. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, podríamos decir de alguna forma, el fundamento es Cristo. Pero fue por ese texto de alguna forma que se empezó a edificar. Y algún día yo conocí y vine y dije, ¿sabes que la salvación es por gracia? Porque yo conocí que la salvación era por gracia. Por eso si usted no tiene esta confianza que yo le estoy hablando al pueblo de Dios, puede confiar en el Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Usted puede tener esa confianza y esa seguridad de ser salvo y confiar y pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, acá me dice entonces que vivió una vida, que haga una vida recta, que me porte bien. No es así. El único que se portó bien fue el Señor Jesucristo. Vivió una vida de santidad y de rectitud. ¿Cómo puedo hacer entonces para ser salvo? Estaba hablando usted de la confianza en Dios. Bueno, yo lo que debo hacer es confiar en lo que Dios dijo en su palabra. Dios dice que yo soy un ser malo, que soy un ser que hago las cosas de mi corazón y busco agradarme a mi yo. Nada más. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, yo debo confiar que Dios dice de verdad que estoy mal. Y creer en lo que el Señor está diciendo, que es ese evangelio, esa buena noticia, es que Jesucristo murió por mí en la cruz y Él es mi sustituto en el que yo debo confiar. Dirá, bueno, acá usted está hablando que el Señor recompensa a una persona que se porta bien y al que se porta mal parece que sé que castiga. No, eso no es así, porque en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice que nosotros no somos salvos por guardar las obras de la ley. Si no me equivoco, es en el 3:10. Sí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y ahí está la bendición, amados, que vemos nosotros. Voy a cerrar con este texto. En Romanos capítulo 3, versículo 24. Los cristianos seguramente lo deben conocer, ¿no? Versículo 24, Romanos 3. Dice así. Vamos a hacer el 21. Entonces usted está hablando de que yo puedo ser bendecido por Dios por medio de que de portarme bien, por lo parece lo que dice el Salmo. No, Dios habla, esa es la bendición, o sea, la confianza y el cuidado de Dios para su pueblo. Pero si usted está sin Jesucristo, por más que se porte bien,
que supuestamente crea que se porte bien, no se está portando bien. Porque por más que se pudiera portar bien, las obras de la ley nunca le va a salvar. Esto de lo que estamos hablando es para el pueblo de Dios, la confianza esa, no para las personas que no están. ¿Cómo puedo ser entonces para estar dentro de ese pueblo de Dios? Yo quiero estar adentro. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo número 19, pero sabemos que todo lo que están, lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Entonces estamos viendo que no somos salvos por portarnos bien o hacer cosas buenas para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya nacimos malos, pecadores, todo nuestro ser, nuestra naturaleza es egoísta, es depravada, nos importan las cosas nuestras, no buscamos las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, la ley solamente me muestra mi condición pecaminosa. Versículo número 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Escuchen, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, y al que es de la fe en Jesús. Y dice, ¿dónde está la jactancia? Entonces, la Biblia nos muestra que la única forma de estar justicia, para que me pueda entender, estar bien para con Dios, que nuestros pecados todos estén saldados, es confiar en el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y usted, si es cristiano y cristiana, si usted es peregrina y peregrino, cuando le asalte la duda, la aflicción, la tristeza, la depresión, y empieza a pensar otras cosas que Satanás le traiga a la mente, recuerde lo que Dios ha hecho con Israel, como Dios le ha librado. Cuántas veces vuelva la mirada para atrás y vea de dónde le ha sacado el Señor, cómo era antes. Aliéntese y confíe en el Señor. Como en este himno que vamos a cantar ahora, que es el himno número 236, que se llama Cuando combatido por la adversidad. Vamos a ir cerrando entonces con el himno ese. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuando la riqueza que el Señor te dio, bendiciones tiene ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Escucha esta parte. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras su maldad, cuenta la riqueza que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuando las tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Vamos a cerrar con una oración.
Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, por este salmo, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Cuando consideramos, Señor, el mundo, Señor, y nuestra vida, a veces porque todavía, Señor, el pecado está dentro de nosotros, fluctuamos, nuestro pensamiento se va para otro lado, Señor. Pero consideramos, Señor, las bendiciones que tenemos, Señor, y que usted nos protege, y que usted nos cuida, y usted nos ampara, y quizás no nos da cosas, Señor, porque de verdad sabe qué pasaría con nosotros. Amado Padre, a mí me hace acordar a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, las bendiciones espirituales en Cristo, donde usted, Señor, dice por medio de su Santo Espíritu, en su Santa Palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Agradecemos, Padre, porque todo esto fue para la alabanza de la gloria de su gracia, Señor. Y usted nos hizo aceptos no por alguna obra en nosotros, Señor, sino en el amado que es su Hijo, Señor Jesucristo, Señor. Y en Él, Señor, que ahora tenemos esas bendiciones y esa redención y caminamos en este peregrinar y esa es nuestra confianza, que no andamos por los ojos, Señor, de la carne, sino por los ojos de la fe. Confiando, Señor, en la preciosa sangre, Señor, que nos ha redimido y que tenemos perdón de pecado. Y esas son las riquezas que tenemos, que salen, Señor, de la mano de usted por su bendita gracia que nos ha dado. Gracias, Padre, por eso. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.